nuestra serie de predicación y enseñanza de la palabra, que está basada en la serie del libro Creer, ¿cierto? Estamos en la sección de actuar, y en la sección de actuar estamos hoy viendo el tema de los dones espirituales. Los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Encuentras lista de los dones espirituales en la Epístola de los Efesios, capítulo 4, en la Epístola a Romanos, capítulo 12, encuentras en Corintios, capítulo 12, en 1 Pedro, vas a encontrar listas de lo que se llaman los dones espirituales. Y mucho se ha hablado y se ha dicho de esto, y mucho se ha distorsionado también. Pero básicamente los dones espirituales, ¿qué son? Capacidades espirituales que Dios le da a uno cuando se entrega a Cristo, para que le sirvas en la obra de Dios. ¿Quiénes tienen dones espirituales? Todos los cristianos. Han recibido en el momento de recibir al Espíritu Santo, cuando entregaste tu vida a Cristo, recibiste un don, al menos uno. Dios puede dar 2, 3, 4 dones a cada uno conforme Él quiera, pero no hay nadie que no tenga al menos un don espiritual, que es una herramienta espiritual que Dios da para edificar, para colaborar, para poder servir al Señor a través de su iglesia en la tierra. Hay dones de servicio, dones de administración, dones de liderazgo, dones de enseñanza, dones de predicación, don de exhortación, de dar ánimo, don de dar consuelo. Hay dones de diversas índoles. Se calcula que son al menos 24 dones espirituales. Y tú tienes al menos uno, posiblemente, muy posiblemente al menos 2 dones espirituales. Cuando hablamos de los dones espirituales y la iglesia de Cristo, entonces el desafío nuestro es entender que hemos sido llamados para vivir y servir según nuestros dones espirituales. Esto significa algo importante. Piensa tú, si Dios te ha dado un don para que trabajes por Él y le sirvas aquí en esta vida, antes que te mueras, todo lo que puedas al Señor le sirvas, ¿cómo es entonces la gran responsabilidad que tenemos de no cometer el pecado de la parábola de los talentos, de ir y enterrar nuestro don y no hacer nada, y ser simplemente cristianos pasivos, consumidores, espectadores o simplemente participantes, inertes, y no activos colaboradores de la iglesia de Cristo, como es el plan de Dios, no solo para los pastores y para algunos líderes, sino para todo cristiano? Así que el desafío de saber que tienes dones incluye el llamamiento a que consagres tu vida, limpies tu vida, conozcas la palabra, te acerques más a Él, Dios cambie tu vida para que Dios pueda usar bien el don que Dios te ha dado para servirle. El no usar los dones espirituales que Dios nos ha dado es una actitud cómoda, es una actitud ociosa, es una actitud indiferente y solo preocupado por las cosas materiales de este mundo, es una ofensa para Dios. Es la ofensa de aquel quien enterró el talento y dijo, no, yo no quería ni perderlo, ni arriesgarme a hacer nada, ni bien ni malo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hiciste bien, prudente. No, le dijo, siervo malo, por no haber usado las herramientas que Dios le había dado para su servicio. Así que la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer y qué tenemos que comprender para que podamos vivir y servir según los dones espirituales? Yo creo que hay 3 cosas que esta mañana necesitamos poner en balance con los dones espirituales en nuestra iglesia. En primer lugar, es entender los propósitos de los dones espirituales. Es decir, ¿para qué Dios da los dones espirituales? Es lo primero que tenemos que entender, porque si Dios te ha dado, por darte una figura práctica, una lámpara, un pico, una carretilla, cemento, ladrillo, fierro, piedra, para participar de la construcción del edificio espiritual de la iglesia de Cristo, es importante entender qué tenemos que construir. ¿Cuál es el propósito de los dones? Si no está construyendo, uno va a construir una tienda, el otro una playa de estacionamiento, el otro un edificio y el otro va a construir un kiosco. Entonces, para construir lo mismo, entendamos, fíjate qué dice la palabra. Dice, yo planté, Apolo regó, dice Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta es una figura interesante que Pablo está hablando en Corintios y dice, compara la obra de Dios como un trabajo de agricultura, como un trabajo agrícola, como un trabajo de la tierra. Y él dice entonces que Dios le dio
a Pablo dones para ser plantador, y él era plantador de iglesias, plantó muchas iglesias nuevas. Él tenía el don del apóstol, que hoy día más es un cargo y privilegios que algunos pastores se reparten, más que el uso del sentido bíblico correcto que tienen las Escrituras, y que es un don aún vigente, pero que no se parece a mucho de lo que hoy se llaman apóstoles, autonombrándose a sí mismos, pero no cumpliendo el concepto del don de apostolado, que es el que funda iglesias y supervisa iglesias, básicamente, en términos modernos. Pablo dice, yo planté iglesias, él tenía un don, apóstol. Apolo lo regó, Apolos tenía el don de la palabra, el don de la predicación. Pero dicen ambos que aunque tenía uno un don y otro don, el que lo más importante tenía que ocurrir era ¿qué? Que el crecimiento lo daba Dios. Así que plantar y regar y los dones en general son solo medios, instrumentos que Dios utiliza en la vida nuestra, pero el fin principal, Pablo dice claramente, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Quiere decir que lo visible somos nosotros que ejercemos los dones aquí en la iglesia, pero nosotros somos lo más importante. Nosotros solo plantamos y regamos, cada uno con lo suyo. Otro vendrá y pondrá la estaca, otro pondrá el techito para que el sol no mate la planta nueva, otro administra, otro lidera, otro sirve, otro reparte, otro enseña, otro tiene misericordia. Son todos los dones, pero el que da crecimiento a todo es el Señor. Entonces él dice, ninguno de nosotros debe robarse la gloria que solo le pertenece al Señor Jesucristo. Él es el único quien nos da el crecimiento espiritual. Y él señala en el versículo 11 claramente que el propósito de todo es Cristo. Él es el cimiento, Él es el pináculo y Él es el fundamento de la iglesia de Cristo en la tierra. Por lo tanto, todos los dones no son más que medios, instrumentos para un fin supremo, que es presentar a Cristo. Y hay dos cosas que Cristo quiere hacer con el hombre en la tierra. En primer lugar, Cristo ha venido a la tierra a traer salvación, el cambio de vida, la conversión, el nuevo nacimiento espiritual. Todos tenemos que tener un día en nuestra vida un encuentro personal con Jesucristo. No basta haber sido educado en una familia con valores cristianos o una escuela cristiana, cristiana de cualquier corriente esta que sea. No basta eso. Necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo, entregar tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados y recibir el Espíritu Santo para empezar realmente a tener una vida nueva en el Señor. Pero cuando ya conoces al Señor, el otro propósito fundamental que Dios tiene es la transformación constante del carácter del cristiano para ir creciendo, pareciéndonos a Cristo, asemejándonos a Él, madurando en nuestra vida, en amor, en paz, en paciencia, en humildad, en temor de Dios, en sabiduría para manejar nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra familia. Así que básicamente son dos propósitos que el Señor tiene. Es salvación y transformación de los que ya son creyentes. Salvación para los que aún no conocen al Señor y transformación para los que le conocen. Y yo creo que cuando hablamos de este propósito de los dones espirituales, que son básicamente esos dos, tenemos que recordar en primer lugar que muchas veces podemos nosotros confundir la salvación. Mucha gente llega a la iglesia por los encuentros, mucha gente llega a ponerse en contacto con el Evangelio del Señor, mucha gente conoce algo de la Biblia, va a una iglesia, va a un encuentro, va a un retiro de transformación, y muchas veces es muy fácil que en el impacto de los encuentros y de los dones en ejercicio y del amor de la gente, las personas tiendan a confundir dos cosas con lo que es la salvación. En primer lugar, tenemos que recordar que uno puede estar conmovido por el Evangelio de Jesucristo. Yo conozco personas conmovidas por el Evangelio de Jesucristo. Conozco mucha gente que en los encuentros llora, y yo no sé cómo tiene tanta agua, ¿no es cierto? Pues llora, llora y llora. Y cuando no llora, llora. Y cuando deja de llorar, llora porque recuerda que ha llorado. Es decir, hay personas muy emotivas, y no tiene nada de malo, es una manera de ser, ¿cierto? Pero siempre decimos en los encuentros, una persona puede llorar, conmoverse por cada canción, por cada prédica, por cada encuentro, por cada testimonio, por cada impacto, y nunca entregar su vida a Cristo. Y si lloras por la conmoción de lo que significa el mensaje del Evangelio, pero nunca rindes tu vida a Jesucristo, no tienes salvación. Lo principal es la conversión. El otro es solamente lo emocional. Puede estar o no puede estar,
lo emocional. No hay nada de malo en eso, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que entiendas que hay que arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo. El único que te va a salvar. Entonces hay que tener las cosas claras cuando nosotros hablamos de los propósitos de los dones espirituales. Mucha gente llega a la iglesia y me dice, pastor, cada vez que llego y escucho una canción, comienzo a llorar. Y yo le digo, está muy lindo que llores, pero ¿te has entregado a Cristo? Bueno, pastor, todavía estoy pensándolo, me dice, mire que la cosa es difícil, ¿no? Está bien, vamos orando por él, no lo condenamos, está en el proceso, pero todavía no ha entregado su vida a Cristo. Y si no has entregado tu vida a Cristo, entonces todavía no ha empezado la vida espiritual en ti. Estás todavía en la búsqueda, estás todavía en el acercamiento, estás todavía en el análisis. Y es correcto, hay una etapa necesaria de análisis, de auscultación, de exploración, de convencimiento previa. Pero la clave es que un día todo apunte a entregar la vida a Cristo. Otra cosa que confundimos en la iglesia muchas veces es estar convencidos. Hay personas que de la conmoción pasan a tener el convencimiento. Es decir, entienden. Hay personas que necesitan más que el ámbito emocional, el ámbito intelectual. Entonces se sientan, toman nota y dicen, este pastor lo que dice está bien, está mal, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quiero preguntas, necesito contestar preguntas, hacen interrogantes, lo cual también es correcto. Hay un aspecto no solamente emocional, sino un aspecto intelectual del ser humano cuando nos aproximamos al Evangelio del Señor. Necesitamos que alguien nos conteste las preguntas antes de poder tomar una decisión para ver si me entrego a Cristo o no. Necesito tener claridad en qué me estoy metiendo, en qué estoy entrando, qué es esta iglesia, ¿no? ¿Son cristianos, no son cristianos? ¿No es cierto? Entonces, esta está como la persona, está como los amigos estos que les cuento, ¿no? Cada vez que me río, de los amigos estos que llegaron conmigo al Evangelio, al INSE, y llegaron a Cristo, se conmovieron, se convencieron y se entregaron a Cristo y se convirtieron. Y 3 meses después de bautizarse, uno de ellos vino y me dijo, oye, creo que nos hemos hecho cristianos evangélicos. Es decir, 18 años, ¿no? Es decir, estaba tan convencido, tan conmovidos y luego convertidos, que la verdad es que no preguntaron tanto. Y después dijeron, oye, creo que nos hemos hecho cristianos evangélicos. Y bueno, no les produjo más que el tener que de nuevo verificar la pregunta, ¿no? ¿Esto es correcto según la palabra de Dios? No según las tradiciones religiosas, según la Biblia, que es una sola. ¿Estamos de acuerdo siguiendo a Cristo? Y siguieron adelante. Pero hay un proceso de convencimiento natural, necesario, que tenemos que brindar a la gente la oportunidad, sin criticar ninguna religión, sin atacar a nadie ni ninguna doctrina de otras iglesias, porque es una falta de respeto. Es presentar a Cristo y responder lo que Cristo nos ha enseñado. Es suficiente para que la gente pueda tener la luz para ver que Cristo es el camino y vale la pena seguirle. Y cuando respondes eso, entonces estás listo para la conversión. No olvidemos que la palabra conversión, que significa un cambio, un giro, ¿no es cierto?, de 180 grados en tu vida, en dirección, es lo que vivió el apóstol Pablo. Pablo vivió esa tremenda experiencia del encuentro personal con Jesús cuando iba camino a Damasco, y una luz más fuerte que la del sol en el desierto de Judea. Imagínate, una luz más fuerte que la del sol en un desierto, que era la manifestación del Cristo resucitado. Lo hizo que se caiga en tierra y le diga, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí Pablo, el perseguidor de Cristo, el perseguidor de los cristianos, hasta ese mismo momento, recién descubre que había estado en contra y persiguiendo y oponiéndose a nada menos que al Señor de señores, al Rey de reyes y al Mesías de Israel que él tanto tiempo había esperado. Y él se entrega a Cristo y se hace, como era un fanático enemigo de los cristianos, se hace un apóstol ferviente de Cristo a partir de ahí. Vive una conversión. Y el apóstol Pedro igual vive una conversión. Cuando el Señor lo ve y le dice a él y a su hermano Andrés, cuando remendaban las redes, y le dice, Pedro y Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y cómo habrá sido la voz irresistible del Espíritu de Dios en la conciencia de Pedro y Andrés, que sin chistar, sin vacilar, se pusieron de pie, dejaron las redes y lo siguieron? Y le siguieron el resto de su vida. Así que conversión es un encuentro personal con Jesús y que es el inicio de un proceso que dura toda la vida, de un proceso de cambios, de transformación sustancial, en la que no es cuestión solamente de cambiar a dónde voy, sino es cambiar de vida, de carácter, propósitos, valores, actitudes,
que trae humildad, temor reverente, la disposición a humillarnos delante de Dios. Así que lo primero que necesitamos es entender que el propósito de los dones es que la gente tenga un encuentro personal con Cristo, viva la salvación. No solamente que mejore su matrimonio, que mejore su familia, sino que en un momento se entregue a Cristo, porque solo el Señor puede cambiar tu vida y traerte la paz y la reconciliación que necesitas. Si no lo has hecho, esto es lo que necesitas. La segunda cosa clave con los dones es que entender que el llamado a ser discípulos y los dones espirituales están muy relacionados. Cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca a los discípulos, Él los retaba a servirle, y al reto de servirle conforme a sus dones, evidentemente, ya hay una ocasión en la cual hay dos personas que se acercan a Jesús y le dicen que quieren seguirle. Y miren lo que Jesús les responde. Dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que el Señor estaba retando a esta persona? Esta persona era un religioso, un maestro de la ley del judaísmo, alguien religioso que ya creía en Dios y que estaba impactado con el mensaje de Jesucristo y quería seguirle al Señor, y le dice, a donde vayas te seguiré. Pero ¿qué hace el Señor? Le pasa el test, la prueba, lo escanea. No le dice, no le acepta así nomás, ya ven conmigo y sígueme donde quieres. No, le dice, mira, cuidado, que no sea algo emocional, que no sea algo puramente impulsivo, porque las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, tú dices, te seguiré a donde quiera que vayas, y yo te digo, la verdad es que yo no sé ni a dónde voy a ir. No tengo residencia fija. Él de vez en cuando se hospedaba en la casa de Pedro, en Capernaum, y se hospedaba en algunas casas de hermanos, pero no se le conoció morada fija a Jesús en sus 3 años de ministerio. No tuvo una vivienda propia, no tuvo un lugar siquiera alquilado propio. Vivió errante, predicando de aldea en aldea, en pueblo, en ciudad en ciudad, sin nunca tener ni siquiera la cama donde dormía como su propiedad. Vivió en un desprendimiento total. Vivió en una actitud que no nos agrada mucho a los seres humanos, de lo que llamaríamos nosotros inseguridad material, inseguridad económica, de incertidumbre con respecto a su porvenir material. Y no tuvo problemas con eso, porque vivió entendiendo que tenía que cumplir una función en la tierra y servir al Señor. Y el Señor confronta a este maestro de la religión con esta realidad y le dice, si quiere servirme, tiene que estar dispuesto a sacrificio, tiene que estar dispuesto a ceder comodidades, tiene que estar dispuesto a perder algo de tu estatus comodón y estar dispuesto por mí a poder ceder en alguna de esas cosas y entrar al sacrificio, a la austeridad, al desprendimiento, a la limitación y muchas veces a la estrechez, y no renegar, sino seguir predicando a Cristo. Esto habla de esta actitud, una actitud de servicio. La otra persona que se acercó al Señor fue otro discípulo. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esta frase muchas veces no se ha entendido bien, pero es la prueba de la prioridad. Esta persona también quiere seguir al Señor, igual que primero. Y al primero le dice, mira, piensa bien, porque yo no tengo dónde ir, y si está dispuesto a seguir el mismo estilo de vida. Y a este otro igual le dice, Señor, permíteme que vaya contigo, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y el Señor lo confronta ¿con qué? Con las prioridades. La familia es uno de los planes más acariciados en el corazón de Dios para bendecirla. Pero el Señor siempre, siempre va a enfatizar que Dios es primero que todos, incluido tu familia y nuestros seres queridos. Porque el primer mandamiento del Dios es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero, Dios, antes que tus padres, tus hermanos, tu sangre y tus seres queridos. Cuesta, ¿no? A nosotros los latinos cuando nos dicen eso, decimos sí, pero tragando saliva, ¿no?
Porque somos muy latinos, pegados a la familia y por la familia matamos. Decimos, alguien se mete con mi familia, lo mato. Por eso es muy latino. Pero una de las cosas que aprendemos del discipulado es que en el servicio a Dios y en el ejercicio de los dones tiene que estar el Señor primero que tu familia. Entendiéndolo bien. Ahora, en este caso, ¿a qué se refiere? No era que el Señor estaba siendo desconsiderado con esta persona o implacable o cruel a sus sentimientos filiales de querer honrar a su padre. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero primero dice, sirve a Dios sobre todas las cosas. Así que hay que poner las cosas en su lugar. Aquí lo que se entiende es que este hijo tenía a su padre enfermo y que le estaba cuidando, esperando para poder recién enterrarlo y para que cuando muriera estuviera listo a dedicarse a la predicación del Evangelio. Y el Señor lo corrige y le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y se refiere a los muertos espirituales, es decir, que de esto se encarguen tus parientes no creyentes. Porque tú que estás recibiendo el mensaje del Evangelio, tu prioridad es predicar el Evangelio. Y sabes, yo he visto esto en la práctica muchas veces. Misioneros viviendo en lugares recónditos del planeta, dejando a sus padres en enfermedades terminales en su país de origen, en Lima, y sabiendo que tienen que partir y volver de nuevo, porque no hay nadie que atienda esa iglesia en ese país europeo, musulmán, africano o asiático, y sabiendo que esta vez, última que vinieron a Lima, se están despidiendo de sus padres, porque no podrán volver otra vez a despedirse de ellos. Y muchas veces por razones económicas o de urgencia ministerial, porque no hay otro obrero que se encargue de la iglesia allí, y toda la obra se vendría abajo de años, por solamente venir un par de semanas aquí. Y saben que tienen que quedarse allá y no podrán venir al entierro cuando su padre fallezca. Y es parte del compromiso misionero que el misionero toma, de decir, si en caso que mis padres fallezcan, yo tendré que estar renunciando a pedir el dinero para que me regresen para poder enterrar a mis padres, salvo una provisión milagrosa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Porque son despiadados los que dirigen las misiones? ¿Porque los misioneros no tienen sentimientos de sus padres? No, porque el Señor dice que la prioridad es la predicación del Evangelio. Y conozco padres que no han podido enterrar a sus hijos, conozco familias que no han podido volver a casa para la pérdida de un ser querido, porque han entendido que ser discípulo de Jesús pone en primer lugar, antes que la familia incluido, al Señor y la predicación del Evangelio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos como discípulos de Jesús a pasar incomodidades materiales, como Jesús le dijo al primer discípulo? ¿Estamos dispuestos a hacer por servir al Señor, a poner primero al Señor que tu esposa, a tu esposo o a tu hijo, que a veces tanto engreímos y no le damos al Señor la honra del primer lugar en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a ser discípulos? Esto significa ser discípulos de Cristo en el ejercicio de los dones y la responsabilidad de los dones espirituales que nos ha dado para bendecir, para salvación, para edificación, consuelo de tanta gente que está necesitando al Señor. Y la tercera cosa que tiene que ver con los dones espirituales y la palabra es que tenemos que aprender a dar prioridad a la relación personal con Dios para servir con los dones espirituales. Dar prioridad a Dios en nuestra relación personal. Fíjate lo que dice Pedro, hablando de los dones. El apóstol Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, donde la palabra, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, donde de servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, dones de servicio, administración de la palabra, de ministrar, todos los dones, ejérzanlos, úsenlos. Dios te ha dado un don, úsalo para el Señor. No lo entierres, no lo guardes, no lo dejes de lado porque estás más preocupado por tu carrera, por tu familia, por tus intereses egoístas. Dios te lo ha dado, te pedirá cuentas. Como en la parábola de los talentos, el día que estés en su presencia, si usaste, enterraste, multiplicaste o no el don que Dios te dio. Eso debemos saber. Pero al mismo tiempo debemos entender que todos los dones son para honrar al Señor.
para honrar y alabar a Dios y darle la gloria al Señor Jesucristo. Quiere decir que los dones para servir en diversas maneras, pero la prioridad es honrar al Señor personalmente. Entonces, tenemos que cuidar que el ejercicio de los dones tampoco nos aparte a nosotros de la prioridad de honrar al Señor que nos dio los dones. Porque nos podemos engolosinar e involucrar tanto en el servicio a Dios, tanto en la tarea, tanto en los dones, tanto en los programas, tanto en la actividad, tanto en el servicio, que nos olvidamos del Señor. Y estamos sirviendo a la gente, trabajando para la gente o trabajando para el Señor, pero no estando primero con el Señor. Y estamos haciendo cosas para Dios, pero no estando delante del Señor como prioridad. ¿Entiendes? Fíjate lo que dice este siervo de Dios, el pastor Bill Hybels, pastor de la iglesia de Willow Creek en Chicago, una tremenda iglesia que ha transformado mucho el ministerio cristiano en la ciudad de Chicago. Él dice, la manera en que me encontraba haciendo la obra para Dios estaba destruyendo la obra de Dios en mí. Qué tremendo, ¿no? La manera en que estaba haciendo la obra para Dios estaba destruyendo la obra de Dios en mí. Es decir, que puedes involucrarte tanto en hacer la tarea para Dios, que entonces finalmente nosotros estemos descuidando lo que Dios quiere hacer primeramente en nosotros. Santificarte, limpiarte, perdonarte, sustentarte, consolarte, darte el agua de vida. Nadie debe servir al Señor con un corazón seco, con un corazón arrugado, porque no hay agua de vida en nuestro corazón. Dios no quiere que solamente hagamos la obra de Dios Él a través nuestro, sino Él quiere primero hacer la obra de Dios en nosotros, en tu corazón, en tu mente, en tu relación con Él personalmente. Dios quiere obrar primero a solas, tratar contigo a solas, en tu corazón. Él necesita primero tratar contigo de manera individual, antes que Él pueda usarte con poder y bendición para los demás. Si tú no ves suficiente fruto en lo que haces para Dios, pregúntate si has equivocado la prioridad y estás más abocado en hacer las cosas bien para Dios antes que entender que primero necesitabas que Dios trate contigo para que Él quite el pecado, el orgullo, la autosuficiencia, la carnalidad, todas las actitudes erradas de nuestro corazón que impiden que el Espíritu Santo después, cuando vayas a hacer la obra para Dios, Dios pueda bendecir y traer salvación, y traer convencimiento, y traer conmoción, y luego conversión en las personas. Entonces pregúntate, ¿estoy dejando que Dios haga la obra primero en mí? ¿Estoy dejando que Dios haga la obra primero en mí? Fíjate lo que dice este tremendo predicador Murray McChesney, pastor del siglo XIX en Inglaterra. Él dice, tengan cuidado del peligro de amar la obra de Dios más que amar a Dios mismo. Qué tremendo, ¿no? Tú puedes terminar amando más la obra de Dios, los cargos, tu función, tu rol, porque te hace sentir bien, te hace sentir importante, te hace sentir realizado, te hace sentir logros. Encima la gente viene y te felicita, te dice qué lindo que lo haces, hermano, hermana. Y te estás olvidando que a veces te enamoras más de hacer la obra para Dios y para los demás, olvidando que Dios quiere que ames más a Dios mismo, que ames más. ¿Amas servir a Dios? Qué bueno. ¿Amas ayudar a otros? Qué bueno, eso es bueno. Pero Dios quiere que ames más leer la palabra de Dios a solas y escuches su voz. Dios quiere que amemos más estar a solas, arrodillados, orando delante del Señor, diciéndole, te necesito, Dios. Tú sabes cuánto te necesito yo, mi esposa y mis hijos en esto, en aquello. Y te rogamos cada día que obres en mi vida. Dios anhela que ames más que servirle, ames más alabarle, ames más adorarle, ames más estar en silencio a solas escuchando su voz. Dios quiere que ames más estar delante de su presencia, en comunión con Él, que estar haciendo cosas para Él. Nuestra iglesia, gracias a Dios, es una linda iglesia que ha aprendido a servir mucho porque los encuentros del saque
aún no todavía ni estando conmovido, ni convencido, ni convertido, ya te hace chambear. Y eso es bueno, porque ha creado una iglesia de estilo de servicio. Gracias a Dios. Y siempre les digo, es un privilegio servir a Dios. Pero déjenme decirles que cada vez que me escuchen a mí decirles que es un privilegio servir a Dios, que es totalmente cierto. Me emociona como a todos ustedes cada vez que Dios nos permite servirle a Dios. Pero nunca olvidemos que aún mayor privilegio que servirle a Dios es estar delante del Señor. Mayor privilegio es todavía estar a solas con Dios. Mayor privilegio es. ¿Por qué? Porque es estar escuchando del Señor lo que Él tiene que decirnos. El privilegio de escuchar su voz, de la quietud, del activismo, de tu función de esposo, de esposa, de padre y de madre. Todo lo que hagas, nada va a igualarse a que estés delante del Señor ese tiempo diario, para que lo que es propósito de tus afanes, de tus intereses, de tus preocupaciones por ti y tu familia, nunca lo lograrás con tus afanes y con tu trabajo y con tu redoblado esfuerzo. Jamás. Dios lo va a hacer cuando dediques más tiempo a estar a solas delante de Él. Porque el Señor ha dicho, no es con espada ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No es con tu fuerza, no es con la mía, no es con tu esfuerzo, no es con el mío, no es con tu inteligencia, no es con la mía, es con el Señor. Y entonces significa que hay que detenerse y dedicar más tiempo para estar a solas con Dios, si queremos ver que Dios obre en nosotros y en nuestra familia profundamente. Y más que hacer cosas para Dios, Dios quiere que estés delante de Él en una relación de hijo a padre. Dios no quiere empleados, Dios quiere hijos e hijas de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre un hijo y una hija con el padre, con un empleado? Que el empleado hace cosas para el dueño, pero el hijo y la hija tienen el privilegio y el honor de sentarse al lado del padre y escucharlo y tener esa comunión y esa cercanía que solo el padre le da al hijo y no al empleado. Somos hijos de Dios, no vivas como empleado de Dios. Significa mantén el privilegio de tu vínculo personal con Dios. Dios no quiere que hagas cosas para Él primero, Dios quiere que estés delante de Él primero. Vínculo personal, padre a hijo. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Ese es el propósito de Dios, el anhelo del vínculo personal, de una relación personal. Dietrich Bonhoeffer, un pastor cristiano asesinado en la Alemania nazi por oponerse cuando todas las iglesias cristianas de todas las corrientes aplaudían y hacían Heil Hitler en los templos, cristianos evangélicos, católicos y griego-ortodoxos, hubo un puñadito de sacerdotes católicos y de pastores evangélicos que se opusieron y dijeron, esto es idolatría, esto es autoritarismo, esta discriminación racial a los judíos es abominación para Dios, y fueron encarcelados y asesinados. Este fue Dietrich Bonhoeffer. Él escribe un libro que se llama El costo del discipulado. Hay que buscarlo. El costo del discipulado. Está en castellano. Dietrich Bonhoeffer. Y él dice esta frase: solo quien obedece cree verdaderamente. Y solo quien cree verdaderamente obedece. Tan simple. Solo quien obedece es el que está creyendo. No es el que dice, sí, creo, tengo fe, sí, no, mi fe ha crecido mucho. No, no, no. ¿Cuánto obedeces? Y solo quien cree verdaderamente obedece. Te pregunto, ¿cuánto crees? ¿Cuánto está creciendo tu fe? ¿Cuánto obedeces al Señor? Y necesitamos crecer en obediencia, porque para teoría, hay gente aquí en la iglesia puede recitar versículos y palabras y doctrina y ha tomado 30.000 cursos y ha escuchado 5.000 pastores. Pero eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa más. ¿Obedeces en tu casa? ¿En tu familia? ¿Obedeces como padre, como madre, como hijo? ¿Obedeces? Eso es lo que le interesa a Dios. La vida y la práctica, más que la información. Obediencia en el corazón. Esto es lo que la palabra nos enseña de los dones. Cómo Dios quiere que lo usemos y lo ejerzamos. Y Dios nos llama al precioso desafío
en esta vida corta que tenemos todos aquí, porque aquí nadie se va a quedar para siempre, todos nos vamos porque tu ticket tiene fecha de expiración, solo que no se ve la fecha. Dios te llama al desafío de vivir y servir según sus dones, pero según los propósitos de Dios, en relación con Dios y siendo discípulos de Dios. ¿Qué tal si terminamos orando y decimos: Señor, ayúdanos a ser discípulo tuyo, ponerte primero que todo? Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra comodidad, de nuestro egoísmo. Ayúdanos a vivir sabiendo que tú quieres que estemos primero contigo. Dios no quiere que hagas tantas cosas para Él. Dios quiere que primero estés con Él, para que lo que hagas, poco o mucho, sea más eficaz, tenga más fruto espiritualmente. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias porque tu palabra buena nos habla al corazón con el propósito de bendecirnos, con el propósito de pulirnos, con el propósito de corregirnos, con el propósito de redireccionarnos. Señor, danos un corazón humilde y sensible a tu voz para obedecerte en lo que tú nos hablas a cada uno de nosotros personalmente. Y Señor, que tu palabra traiga el fruto de la obediencia y de la fe a nuestras vidas, y podamos vivir conforme tu palabra nos habla esta mañana a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, bendícenos nombre por nombre. Gracias una vez más por esta remodelación. Ahora continúa tú la remodelación espiritual de nuestras vidas, la transformación completa de nuestros corazones para ser como Cristo en nuestra vida y en nuestro servicio. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.